Bueno, muy buenas noches y bienvenidos hoy a nuestro 12º encuentro de nuestro curso Descubriendo los Santos Evangelios, introduciéndonos a los Santos Evangelios. Y vamos a hacer memoria de lo que vimos hace 8 días. Estábamos viendo cómo se formó el canon bíblico, cómo los libros son inspirados por Dios. Y estamos en la sección 1 y estamos en el quinto punto, transmisión y formación del canon bíblico. Y estando mirando las rúbricas, las normas generales del canon bíblico, llegamos, algo se nos cruzó en el camino, que es que no solamente existen estos libros que nosotros conocemos, de los 27 libros del Nuevo Testamento, los que hablan de Jesús. Hay muchos más libros, cerca de 50. Y hay cerca de 14 o 15 evangelios, pero que no son canónicos, sino son considerados evangelios apócrifos. Y hablamos algunas cositas del por qué no fueron acogidos como libros inspirados por Dios a causa de la contaminación o a causa de la filosofía gnóstica de la que están llenos estos documentos. Y hablamos de la filosofía gnóstica, de qué habla, qué contiene, cuáles son sus perspectivas, la filosofía gnóstica, y cómo San Ireneo nos dice por qué no debemos nosotros acercarnos a esos documentos. Y detrás de sus libros nos escribió algunas cosas en contra de el por qué no deben ser vistos estos libros. Y entonces estamos mirando el canon de los evangelios, que fue reafirmado en los concilios de Hipona en el año 393 y en el concilio de Cartago en el año 397. Ya acogiendo eso, ya sabiendo cuál es el canon de las Sagradas Escrituras, entonces sabemos que el primer y último libro, vamos a ver el primer y último libro del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos en orden cronológico, es decir, el primero no fue Mateo y el último Apocalipsis, aunque en primer momento creían que sí, pero a medida que fueron estudiando se dieron cuenta que ese no era el orden era otro. Entonces ya no se tiene en cuenta, ya no se dice los libros como están metidos en el Nuevo Testamento van en orden cronológico, sino que el orden es otro y se ha dado otro orden distinto. ¿Qué iba a decir? No, señor, es lo que tienen no cumplen los requisitos, ¿cierto? Sí, cuando descubrieron, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, se creía que era el primero porque el Evangelio de Mateo contiene un documento en arameo que es los dichos de Jesús, que es del año 50. Y se creía que que está contenido en el Evangelio de Mateo, se creía que ese era el libro más antiguo. Pero no, se dieron cuenta que como no aparece ese documento de los logia, que son los dichos de Jesús, que está en arameo, para compararlo con el contenido del Evangelio de Mateo y decir, sí, claro, Mateo fue el primero que escribió, entonces toca decir, el más antiguo es el Evangelio de Marcos. El último sí es el del Apocalipsis, pero las cartas por lo menos no están en el orden, las cartas que están contenidas en el Nuevo Testamento no están en el orden en que aparecieron, sino que surgieron en diferentes momentos según la necesidad de las comunidades cristianas. El primer libro escrito y el último con su fecha aproximada, vamos a verlo a continuación. El primer libro, el más antiguo, es la primera carta a los tesalonicenses, que fue escrita aproximadamente en el año 50 o 51. Son fechas aproximadas. Todavía no se sabe con certeza, se calcula. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a hacerle historia al libro de Hechos de los Apóstoles, entonces nos cuentan el autor sagrado
que Pablo, Lucas y bueno, los demás salieron de viaje en tal fecha y estuvieron en tales lugares, y duraron tanto tiempo. Entonces, cuando aparece la carta, por ejemplo, a los Corintios, entonces ya se tiene por certeza más o menos en dónde era que estaban cuando se escribieron los documentos. Entonces, pero eso se dio con tiempos de aproximación. Por ejemplo, esta carta, que es la más antigua, la primera carta a los tesalonicenses, fue escrita hacia el año 50 o 51 y durante ese tiempo llegó Pablo a Corinto y allí mismo no, en otro, más adelante, que unos 7 años después estaba en otro viaje Pablo y estaba en Éfeso y en Éfeso escribió la primera carta a los Corintios. Corintios es, por ejemplo, del año 57. No se sabe, por ejemplo, la carta a los Gálatas en qué año fue escrita, pero se cree que fue más o menos escrita también en Éfeso hacia el año 57, pero también otros dicen que la carta a los Gálatas fue una carta de la cautividad, entonces fue hacia finales, por ahí hacia el año 64 cuando estaba preso Pablo. Entonces, son fechas aproximadas, no se tiene certeza de cuándo fueron escritas. Esta carta a los tesalonicenses nos dice acá que fue escrita por Pablo, el apóstol. Aquí yo escribo posiblemente en Corinto por la fecha aproximada, porque si nosotros vamos a la carta a los Corintios, hacia esos años había estado Pablo en su primer viaje. El tema de la primera carta a los tesalonicenses es una exhortación y la perspectiva y enseñanza sobre la segunda venida de Cristo. Eso es lo que habla en esta carta a los tesalonicenses. Porque sigue existiendo persecución y el temor apremia. Y dicen, con todo eso que está ocurriendo, estamos en el año 50. Entonces, está incendiado Palestina, hay persecución, hay matanzas y los seguidores de Jesús están diciendo, esto parece el fin, y están pensando que se acerca la venida del Salvador, porque eso era lo que había anunciado Jesús cuando estuvo en la tierra, que se iría y que pronto volvería. Entonces, claro, ellos en el año 300, en el año 30 muere Jesús y han pasado ya 20 años, claro, ya está por venir Jesús. Entonces, en ese contexto escriben la primera carta a los tesalonicenses. Fue escrita durante el segundo viaje misionero de Pablo y se dirige a la comunidad cristiana de Tesalónica, lo que hoy nosotros creemos y creemos que es Grecia, que estaba por supuesto esta comunidad enfrentando persecución. La carta contiene la primera referencia escrita a la parusía, palabra griega que va a traducir eso, segunda venida de Cristo. Por ejemplo, dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, a una orden con voz del arcángel y al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hace parte del texto que está contenido en la carta y por eso ahí vemos que el centro de la carta es esa enseñanza, la segunda venida del Salvador. El libro más reciente o el último de la Biblia es el libro del Apocalipsis, que posiblemente fue escrito hacia el año 95 o 100 después de Cristo. Su autor es San Juan, pero no sabemos qué Juan. Desde los primeros siglos de la iglesia, los primeros siglos, los primeros padres de la iglesia tenían entendido que el discípulo de Jesús, el más joven de todos, Juan, había escrito el Evangelio y que la carta 1, 2 y 3 de San Juan eran de él.
y que el libro del Apocalipsis también. Pero muchos años después, cuando se empezó a hacer estudios para conocer, Profe, ¿cómo se dieron cuenta que él había escrito? Si no había autor ni no firmaba. por eso exactamente, cuando aparecen las cartas, los documentos no tenían destinatario muchos y algunos tenían el que escribía la carta, pero habían muchos de ellos sin destinatario y sin nombre. El documento no tenía nombre. Cuando tuvieron en mente incluirlos en la Sagrada Escritura, dijeron a esto hay que ponerle un nombre. Entonces miran cómo le pusieron el nombre a los libros del Antiguo Testamento y ellos empiezan a tomar como una especie de estrategia para ponerle a cada uno el nombre. Y estudiosos, padres de la iglesia y de los primeros siglos, dijeron pues esto parece que fue escrito por Mateo. ¿Por qué se daban cuenta? Porque por ejemplo el Evangelio de Mateo hablaba de un publicano que Jesús llamó y que se llamaba Leví. Y entonces ese Leví pasó a ser un cobrador de impuestos que luego se llamó Mateo. Entonces de una vez dijeron, esto posiblemente lo escribió el discípulo Mateo. Y le pusieron el nombre de Mateo. Cuando empiezan a escribir, a leer el Evangelio de Marcos, dicen, esto parece que es el testimonio de Pedro, pero Pedro no escribía. ¿Cuál fue el escriba de Pedro? El escriba de Pedro fue Juan Marcos. Entonces de una vez pusieron, este es el Evangelio de Marcos. Lucas, pues la cosa es distinta porque Lucas nos habla de... Marcos fue discípulo de Jesús, no. Yo dije que Marcos, cuando leyeron el texto, dijeron, esto parece ser el testimonio de Pedro. Entonces dicen, bueno, pero Pedro no escribía. Él era pescador. Él era analfabeta. Entonces, ¿quién pudo haber escrito esto? Entonces dijeron, pues su escriba, su acompañante. ¿Quién era el acompañante? Marcos, Juan Marcos. Entonces dijeron, entonces el autor de esta obra es Juan Marcos, donde escribe el testimonio de Pedro. Y luego cuando se acercan a otro documento, dicen, ¿esto quién lo escribió? Esto dice aquí que... Y por las características, parece un médico. Y dice aquí, a ti te escribo, querido Teófilo. Bueno, pero allá hay otro libro que dice, en mi primer libro, querido Teófilo, y esto sí lo escribió un médico. El médico se llamaba Lucas y él era escriba de Pablo. Entonces, estos dos documentos, Hechos de los Apóstoles, y el primero lo escribió el médico. ¿Cómo se llamaba el médico? Lucas. Entonces le ponemos el nombre de Lucas. Y de esa manera fueron escribiendo, poniendo los títulos. Cuando llegaron al último de los evangelistas, dijeron pues, esto pareciera que lo hubiera escrito, tiene como la misma estructura, como la misma forma del evangelio, del último evangelio. ¿Quién escribió el último evangelio? Pues se apareció hacia el año 98, 95, pues debió haber sido el más de los jóvenes, el más joven. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan murieron hacia el 67, 64, 67. Pedro y Pablo. Entonces, y ellos ya murieron de edad avanzada. Hacia el año 60 tendrían unos 60 y tantos, 70 y algo. Entonces, el más joven debió haber sido Juan. Y entonces, esto es de Juan. Y este libro del Apocalipsis, pues se aparece, es decir, lo escribió un hombre, un servidor de Jesús, de nombre también Juan, porque así dice el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis comienza diciendo, revelación de Jesucristo,
Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a un ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo por lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Ya sabemos que el autor se llama Juan, pero este es un profeta porque recibió una profecía, y las profecías las recibían solamente los profetas. Cuando ya muchos años después hacen estudios bíblicos, se dan cuenta que el lenguaje del Apocalipsis es totalmente distinto al lenguaje del Evangelio de Juan y totalmente distinto a las cartas 1, 2 y 3 de Juan. Y se dieron cuenta ahí que el evangelista Juan es uno, que el autor de la primera carta de San Juan es otro, que posiblemente la segunda y tercera carta de Juan sí es escrita por el mismo Juan, es decir, por otro Juan, quizá un discípulo de Juan el primero, no el evangelista, o sea, el de la primera carta, y el libro del Apocalipsis es otro Juan, que posiblemente uno de los 72, porque Jesús no solamente tuvo 12 discípulos, él tuvo más. Posiblemente ese Juan hizo parte de los 72 y tenía un carisma especial que era la profecía, o era profeta, y Dios, el resucitado Jesús, le reveló en visiones todo lo que está consignado en el Apocalipsis. Eso fue lo que esas son de las últimas investigaciones que se han descrito. Entonces, fue escrito por San Juan, en este caso, un profeta. ¿En qué lugar? En la isla de Patmos, es la actual Turquía. Claro que toda la información que hay del famoso Juan es la de Juan el Evangelista. Porque de este Juan del Apocalipsis no se sabe absolutamente nada. Incluso, si la información de Juan del Apocalipsis es la que se ha regado, se la han puesto a Juan el Evangelista. No se sabe. Entonces, lugar donde ocurrió el escrito del Apocalipsis en la isla de Patmos, lo que es el actual Turquía. ¿Qué contiene el libro del Apocalipsis, el último libro escrito? Visiones proféticas sobre la lucha entre el bien y el mal y el triunfo final de Cristo. ¿En qué contexto fue escrito? Fue escrito durante la persecución del emperador Domiciano, que se llevó a cabo entre los años 81 y 96 después de Cristo. Por eso se cree que en esas fechas fue donde se redactó entre el 95 y el 100, porque había persecución. Este libro, el libro del Apocalipsis, usa un lenguaje simbólico y apocalíptico para transmitir esperanza a los cristianos que están en ese momento perseguidos hacia el año 95, hacia el año 100. Y contiene, por supuesto, imágenes sobre el juicio final, la caída de Babilonia, la Gran Babilonia, que así la consideraban la ciudad de Roma, la Gran Babilonia. Por eso es que en el libro del Apocalipsis vamos a encontrar que van a hablar de Babilonia como la gran ramera. Pero están hablando ahí de Roma y la Nueva Jerusalén. Ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 13, dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Último de los libros del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Bueno, seguimos aquí en lo que estábamos hablando. ¿Qué concluimos de esta última parte que estábamos nosotros viendo? El canon de la Biblia no se estableció arbitrariamente, sino que pasó por un proceso de discernimiento basado en la inspiración divina, la tradición apostólica y la aceptación universal de la Iglesia. Por eso,
Hoy tenemos una Biblia confiable y fundamentada en la fe cristiana. Vamos entonces a ver este objetivo del tema que vamos a continuar, que es las fuentes históricas que utilizaron los discípulos para escribir. En este tema de hoy, queremos comprender las semejanzas y diferencias entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, e introducirse en la teoría de las fuentes, especialmente en la hipótesis del documento Q, para conocer cómo pudo formarse el texto evangélico en sus orígenes. Vamos a ver qué son los evangelios sinópticos, que ya es un tema que ya vimos, de pronto lo vamos a repasar. El término sinóptico, señora. ¿Qué le iba a decir cuáles eran los signos? Marcos, Lucas y Mateo. Correcto. El término sinóptico viene del griego sin, en griego, que va a traducir juntos, y sinopsis, que traduce la palabra ver, vista, y significa ver juntos. Los podemos unir y los podemos observar y los podemos diferenciar. Se aplica a lo que tú acabas de decir, a Mateo, Marcos y Lucas, porque los tres comparten estructura narrativa semejante. Tienen parábolas, tienen dichos de Jesús, tienen narración de milagros de Jesús, tienen contenidos de dichos de Jesús. Relatan muchos episodios comunes, milagros, parábolas, controversias, y los tres usan un vocabulario y expresiones muy similares. En conjunto, se puede hacer una sinopsis paralela para compararlos. Ya lo hemos hecho nosotros en días anteriores. Y en las últimas grabaciones que envié, que colgué, está la sinopsis que le hicimos a la institución de la Eucaristía en Marcos, Mateo y Lucas, y también en San Juan. Bueno, aquí hay algo de lo que habíamos hablado varias veces, pero no lo había pegado. Hablaba de eso y yo simplemente hacía una mención y dejaba las cosas así. Me puse a investigar y entonces saqué el siguiente resumen. Por ejemplo, evidencia de la existencia del Mateo hebreo del que hablé yo al comienzo. Yo decía que solamente había ese documento que se llamaba los Logia y que aparecía que había dicho San Jerónimo, que existió ese documento. Pues mire lo que aparece en la investigación. Papías de Hierápolis, que es del año 60 y del año 100. Nace en el año 60 y muere en el año 130 después de Cristo. Papías, obispo de Hierápolis, lo cita Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica número 3, numeral 39, versículo 16. Dice lo siguiente, Papías de Hierápolis. Mateo recogió las palabras del Señor en lengua hebrea, en hebraidi dialectoi, o sea, en dialecto hebreo, y cada uno las interpretaba según su capacidad. Ireneo de León, mire lo que dice. Él es del año 130 y muere en el 202. De él hemos hablado todos estos días. En su documento en Adversus Hereses, que traduce contra las herejías, dice, Mateo también produjo entre los hebreos en su propia lengua un evangelio escrito mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban la iglesia. O sea que Mateo hablaba de ese documento.
Otro personaje, otro testigo, Orígenes. Orígenes es del año 185, muere en el año 254. Y él es citado, Orígenes es citado por Eusebio, el mismo de Cesarea, en Historia Eclesiástica, pero en su documento sexto. El primero lo sitúa en su documento tercero, este en el documento sexto. ¿Qué escribió? El primer evangelio fue escrito según San Mateo. Por eso nosotros lo tenemos de primeras en la Biblia. El primer evangelio fue escrito según Mateo, el mismo que fue recaudador de impuestos y luego apóstol de Jesucristo. Fue compuesto para los creyentes judíos y escrito en lengua hebrea. Mira lo que dice él, el primer evangelio. Todavía no le habían puesto nombre, pero esto lo dijo Orígenes entre el año 185 y 254. Por esas razones es que a ese documento le ponen el nombre de Mateo. Porque él no dice el primer evangelio Mateo, no, él dice el primer evangelio fue escrito según Mateo. Eso sirvió, esa parte de la historia sirvió para ponerle el nombre al evangelio de Mateo. En cuarto lugar tenemos a Eusebio de Cesarea, un padre de la iglesia del año 260 hacia el año 340. Él es un escritor, un historiador. En su Historia Eclesiástica numeral 3 escribió: Mateo, habiendo primero predicado a los hebreos, cuando se disponía a marchar a otros pueblos, dejó por escrito en su lengua materna, es decir, en hebreo, el evangelio que proclamaba. Y por último, Jerónimo, él que hizo la traducción de la Biblia en griego al latín. Jerónimo es del año 347, nace en ese año y muere en el 420. San Jerónimo fue uno de los grandes defensores del Mateo hebreo, el que yo he dicho. Yo se lo escuché decir a Jerónimo, no porque haya estado sentado escuchándolo, sino leí en algún escrito que San Jerónimo dijo eso. Yo tuve en mis manos ese documento. ¿Cuál? El Mateo arameo. No es el evangelio que nosotros conocemos, sino un libro que contiene dichos de Jesús. San Jerónimo fue uno de los grandes defensores de Mateo arameo en su De Viris Illustribus. De Viris Illustribus dice: Mateo también, llamado Leví, apóstol y antes publicano, compuso un evangelio de Cristo en lengua hebrea para los judíos, publicado en Judea. ¿Quién lo tradujo al griego? No está del todo claro. Todo eso lo dijo San Jerónimo en sus escritos. En el comentario a Mateo añade, cuando San Jerónimo está redactando la introducción al libro de Mateo, escribe: todavía se conserva el evangelio hebreo de Mateo en la biblioteca de Cesarea, el cual me fue posible leer. ¿Qué pasó con ese documento? ¿Qué pasó con ese documento? No sabemos, pero está ese testimonio de que Jerónimo lo tuvo en sus manos, lo leyó y certifica que existió y que fue posiblemente un documento del año 50. Interesante, ¿no? Muy interesante, profe, pero no es el mismo el Mateo que tenemos, no. Él dice que Mateo lo incluyó en su evangelio. Lo incluyó, pero no está en el orden en que él lo encontró. Está distribuido. Está allí una parte, está otra parte allí, está otra parte allá. O sea, como quien dice, Mateo cogió los dichos de Jesús y empezó a construir el evangelio, construía las historias y allí en las historias metía los dichos de Jesús. ¿Dichos de Jesús? ¿Se llamaban logia? ¿Era? Los logia, sí, que traduce los dichos de Jesús.
Seguimos entonces en este viaje de qué son los evangelios sinópticos. El relato de la multiplicación de los panes, esto ya lo vimos. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Ejemplo comparativo. El relato de la multiplicación de los panes aparece en los tres sinópticos con gran similitud. Ahí están los textos bíblicos que nosotros ya hicimos. ¿Cuál es el problema sinóptico? El problema sinóptico se refiere a esta pregunta. O sea, en Cristología y en Teología vamos a encontrar ese título, una asignatura, el problema sinóptico. Entonces el problema sinóptico es este. ¿Por qué los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son tan parecidos, pero también tienen diferencias notables? ¿Cuáles son las diferencias? Yo ya hablé de eso hace 15 días y de pronto hace 8 días. En la número... Señora. En el encuentro 9. En el encuentro 9. Sí, que yo llegué a decir que, por ejemplo, cuando se habla de la multiplicación de los panes, en uno de los relatos sobran 7 canastos, y en otro relato sobran 10 canastos, y en otra sobran 12 canastos. Entonces, ahí hay diferencias notables. Y en cada uno de ellos vamos a encontrar diferencias. Por ejemplo, otra diferencia. Una mujer unge la cabeza de Jesús con aceite. Cuando rompe el frasco, bueno, no me acuerdo si cuando unge la cabeza rompe el frasco también, pero unge la cabeza de Jesús. Pero en los otros dos evangelios se rompe el frasco y no se unge la cabeza, se ungen los pies. Pero es el mismo acontecimiento, solo que como es contado por uno, le interesa contar una cosa. Pero como es contado por otro, le interesa contar otra. Un ejemplo, Mateo posiblemente fue el que dijo que la mujer derramó sobre la cabeza el perfume. ¿Qué significa eso? Pues figúrese que los judíos están esperando el Mesías. ¿Qué es el Mesías? Uno que va a ser rey de Israel, pero para que sea rey lo tienen que ungir. Y cuando se dan cuenta, en todo el libro no han ungido a Jesús en ningún momento. Sí, a Jesús, cuando baja por el Monte de los Olivos, entra a Jerusalén, lo aclaman y le dice, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero nunca lo ungieron. Entonces el autor sagrado tiene que ungirlo. Y pone a María, bueno, a una mujer, a ungir la cabeza de Jesús para decir, Jesús fue ungido. Ahora bien, Lucas pone a una mujer a romper el frasco y a ungir los pies de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que unos pies que caminan, unos pies que se gastan, unos pies que se desgastan, unos pies que se llenan de polvo, son ungidos por alguien que es discriminado por el pueblo judío. Es decir, que Lucas tiene en cuenta que para él son importantes las mujeres y que la pobreza es importante. Y que por supuesto esta mujer era trabajadora sexual y ella no le importó abandonar su trabajo ni su herramienta de trabajo para como quien dice, como diría Judas, desperdiciarla regándosela a los pies de Jesús. Eso es más o menos lo que comprendería, lo que podemos sacar de ahí. Esas son como las similitudes, las comparaciones. Seguimos. Pero también tienen diferencias notables. ¿Por qué los evangelios? Bueno, eso es una pregunta. La iglesia reconoce que los evangelios no son biografías modernas. Por eso no vamos a encontrar en qué fecha nació, cuántos años tenía cuando una cosa y cuando la otra. Sino que son testimonios de fe. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo
Es una experiencia de fe que está consignada en esos libros como testimonio, pero su origen común plantea una cuestión histórica y literaria. Ahora formulamos una pregunta. ¿Cómo se influyeron entre sí? ¿Usaron fuentes comunes? ¿Se compartieron los documentos? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué nos responden aquí. ¿Cómo se influyeron entre sí? ¿Usaron fuentes comunes? ¿Cuál es el problema sinóptico? Es uno de los temas. Otro tema. La teoría de las fuentes es una posible solución. Ante esa pregunta viene esta respuesta a la pregunta del problema sinóptico. Los estudios bíblicos desde el siglo XIX, mire que en el siglo tercero, cuarto, quinto, no se hacían estudios. Lo que decía ahí era palabra de Dios. A partir del siglo XIX es que se empiezan a hacer preguntas de todo lo que está contenido en los evangelios y a hacer estudios hermenéuticos, exegéticos, bíblicos, históricos, para dar respuesta a muchas de las preguntas que se formulaban y que se formularon durante años. Y que empezaron a sacar los protestantes preguntas. Entonces tuvo la iglesia la necesidad, y teólogos y biblistas, de ponerse a estudiar para dar respuestas a las preguntas que se formulaban la iglesia protestante y demás. Los estudios del siglo XIX propusieron una solución con base en el análisis literario. La hipótesis más aceptada hoy es la teoría de las dos fuentes. ¿De qué se trata? Pues que el Evangelio de Marcos es el texto más antiguo y es la fuente principal. Es el testimonio de Pedro. ¿Por qué? Porque es el libro más breve y se cree que es el más antiguo, por ser el más breve. El más breve es porque ya dijimos, Marcos tiene 16 capítulos. En ascenso vendría Juan, pero Juan es el último. Juan tiene 21 capítulos. Ahora bien, nos tocaría, y eso no lo he hecho, pero vamos a ver si lo hago. ¿Cuántos versículos tiene? ¿Cuántos versículos tiene? Porque Marcos dice, hay 16 capítulos. Seguiría Juan con 21 capítulos. Seguiría Lucas con 24 capítulos. Y termina Mateo con 28 capítulos. Por ser el más breve, se dice que es el más antiguo. ¿Por qué? Porque la dinámica de los judíos para escribir es que toma algo y empiezan a hablar de eso y le amplían las cosas. Amplían. Al ampliar se va a agrandar el documento. Y viene otro después, lee lo que escribió el primero y escribe también y le va aumentando. Se va haciendo más amplio. Esa es la dinámica para escribir el Antiguo Testamento. Y por eso los judíos dicen que posiblemente los evangelios fueron escritos con la misma dinámica. Miremos el Evangelio de Mateo. Mateo usa la base principal o la fuente original, que es el testimonio de Pedro escrito por Juan Marcos. Pero algo más, porque Mateo cuenta otras cosas que no tiene el Evangelio de Marcos. Entonces, los biblistas llegaron a la conclusión que él utilizó la fuente Q, o sea, el libro del que hemos venido hablando, que es los dichos de Jesús. El libro que está en hebreo, los Logia. Y ahora tenemos a Lucas. Lucas también utiliza el libro base, que es Marcos, y seguramente también utiliza el documento Q. ¿Por qué se llama documento Q? Aquí dice, Q viene de Kel.
es una palabra, es un verbo alemán, es un sinónimo alemán, una palabra alemana. Traduce fuente. Sería una fuente. Sería una fuente escrita, perdida, que contenía dichos y enseñanzas de Jesús sin una narrativa. Explica. Señora. Haz un favor, me explica nuevamente qué quiere decir sinóptico. Sinópticos son, le pusieron el nombre de sinópticos a 3 libros distintos: Mateo, Marcos y Lucas. Que los contenidos de estos documentos se pueden poner uno frente al otro y se pueden comparar uno del otro. Sinóptico viene de la palabra griega sin, que significa juntos, y opsis, que significa mirar, ver, o sea que se pueden ver juntos, en ese caso juntos los 3. Se puede mirar este texto, este relato de acá, este texto similar, este relato similar. Curaciones, por ejemplo, del ciego de nacimiento. Es posible que lo tengan los 3, entonces se pueden comparar los 3. Uno dirá lo mismo, pero de otra manera. Eso es comparar, se pueden comparar los 3. El documento Q explica por qué Mateo... No, estamos hablando del documento Q. Entonces, explica el punto número 5, por qué Mateo y Lucas comparten material que no está en Marcos. Ese documento Q es la respuesta del por qué Mateo y Lucas tienen cosas similares pero no están en Marcos. Seguramente los dos utilizaron la fuente Q, pero con frases muy similares. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Si nosotros leemos el documento de Mateo, miramos las bienaventuranzas, ya hicimos el ejercicio en días anteriores, creo. Hace rato, al comienzo, nos encontramos que Mateo tiene 9 bienaventuranzas en su documento. Pero si leemos Lucas, creo que no tiene tiene 4 nomás bienaventuranzas. Entonces ahí hay diferencias. Bienaventuranzas. Otra diferencia. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro de Mateo tiene 7 súplicas, pero en el de Lucas creo que trae nomás 6, no me acuerdo muy bien. Trae menos súplicas del Padre Nuestro. La oración es distinta, la del Padre Nuestro. Y otro ejemplo serían las parábolas. Nosotros ya hicimos ese ejercicio de las parábolas. Profe, ¿quién escribió el documento Q? El documento Q posiblemente lo escribió Mateo, que son los logia, los dichos de Jesús. Sino que cuando hicieron el estudio para descubrir qué similitudes había entre Mateo y Lucas, se dieron cuenta que existía un documento. ¿Dónde está ese documento? Entonces le pusieron a ese documento fuente Q. Existe un documento de la fuente Q. Cuando siguen estudiando se dan cuenta el cuadro que yo le presenté antes, donde San Ireneo, Orígenes y demás dicen que sí existió ese documento. Y ahí entonces ellos certifican ese asunto. Bueno, yo pensé que ya habíamos visto las bienaventuranzas, pero las bienaventuranzas están acá. Entonces vamos a estudiar las bienaventuranzas. Yo pensé que lo había hecho fue con el curso anterior, con el de los miércoles. Hoy es viernes. Entonces vamos a ver San Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12. Las bienaventuranzas. San Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12. Yo voy a leerlo a partir del 1. Viendo la muchedumbre,
Esto viene después de que dice el texto bíblico que nosotros ya lo leímos, que Jesús vuelve a Galilea, después de las tentaciones al desierto vuelve a Galilea, llama a los discípulos y dice esta partecita, por ejemplo, el pretexto del discurso evangélico que vamos a iniciar. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Estoy en el capítulo 4 leyendo a partir del versículo 23 y voy a empezar el versículo 25. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Todo ese montón de gente lo siguió. Y aquí comienza el discurso evangélico. Como lo siguieron, él empieza entonces como a formar ese grupo que él quiere tener para iniciar su iglesia. Él quiere enseñar su doctrina. Y aquí está su doctrina a partir del capítulo 5. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, aquí están las bienaventuranzas, y las va a ir contando usted, hágame el favor. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 1. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Van 4. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 6. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 7. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 8. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. 9 bienaventuranzas. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Esas son las bienaventuranzas de San Mateo. Ahora vamos a mirar a San Lucas, que está en el capítulo 6, versículos del 20, y vamos a ver la diferencia, porque hay diferencia. Aquí nos están contando que a Jesús lo seguía un montón de gente, y él se subió al monte y se puso a hablarles a la gente. Miremos cómo dice Lucas en el capítulo 6, versículos del 20 al 23. Oído. ¿Qué hay antes? Vamos a leer el pretexto de lo que dice las bienaventuranzas. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano. ¿Pero dónde estaba? Eso fue después de que llamó a los 12. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y ahí fue cuando eligió a los 12. Bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Esta región costera es del occidente del Mediterráneo, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle,
porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Aquí comienzan las bienaventuranzas. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, o sea, él está en la parte de abajo, los discípulos están arriba. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, le habló a los discípulos: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Solo 4 bienaventuranzas. Mateo tiene 9. ¿Qué interpretación podemos hacer para que sea la norma perfecta porque la norma perfecta es el decálogo, 10? Mateo solamente tiene 9. Para que sea la norma perfecta hace falta 1. Ese 1 es leer el resto de la doctrina de ahí del capítulo 5 y demás, porque ahí está lo que le falta a esas 9 condiciones para hacer parte del reino, para construir el reino, porque en Mateo Jesús es el Mesías, el Rey, el elegido. Pero él estipula y él pone unas reglas, unas normas. No es un decálogo. Bueno, es un decálogo, pero hay que mirar y son más las normas, aunque el decálogo de Jesús es solamente 2 mandamientos. Lucas tiene 4 nomás, porque para Lucas Jesús es el hombre. El hombre. Y el número 4 simboliza un territorio que va de norte a sur, de oriente a occidente. Es tierra, pero esa tierra la tiene que trabajar el hombre para que tenga valor esa tierra, para que tenga valor ese territorio. Es decir, que el hombre va muy unido a la tierra. Por eso el número 4 va a simbolizar eso. El hombre necesita como base esas cuatro condiciones. Vamos a hacer solamente... ¿Cómo? Y Marcos, ¿no? No, Marcos no habla de bienaventuranzas. No. Uno mira un libro que tenga a ver dónde más encontramos, y solamente en Mateo 5, 1 y siguientes. No hay bienaventuranzas ni en Marcos ni en Juan. Pero vamos a hacer una pequeña explicación de las bienaventuranzas de Mateo. Una pequeña. Vamos a coger de pronto las 2 primeras. O de pronto 3. Dice la primera: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miremos cómo dice Lucas. Lucas dice: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Para Lucas es importante los pobres. Lucas no es judío. Se va a acabar la llamada. Lucas no es judío. Cuando se acabe la llamada, podemos dejarla ahí. Bueno, listo, vamos a quedar ahí. Y continuamos dentro de 8 días y que se mejore. Gracias. Abrazos. Gracias igualmente.